Ya voy a pasar enfrente y darle la bienvenida. Se me ha olvidado, hicimos un poco de cambios aquí y ya estaba diciéndolo todo allá, pero bueno, los que ya vienen ya saben, siempre yo estoy de aquel lado, pero ahora me tocó estar aquí, entonces los cambios son buenos, pero a veces nos cuesta adaptarnos a los cambios, ¿no? Así somos en nuestra vida. Entonces, pues, bienvenidos todos, es un placer que estén aquí, los que están aquí presentes y los que nos ven también en línea. Y pues vamos a empezar nuestro servicio del día de hoy y le voy a pedir a nuestro pastor Oscar Lizárraga que pase. Gracias, Jesús. Buenos días a todos. ¿Pueden tomar su lugar? Les voy a pedir que inclinen su rostro y me acompañen en una oración para entregar este servicio al Señor. Señor, te damos gracias el día de hoy, Señor, porque tú nos has permitido nuevamente estar aquí, Señor, porque sabemos que en ti, Señor, cada reunión es algo que nosotros aprendemos de tu palabra, Señor, y tú tienes un mensaje claro y directo para nuestros corazones, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que tus ángeles, Señor, desciendan a este lugar, limpien el ambiente espiritual y que cualquier situación, cualquier pensamiento, cualquier espíritu que sea fuera de ti, Señor, sea echado en este momento de este lugar, Señor. Que los corazones de tus hijos estén preparados como buena tierra para recibir la semilla que hoy tú vas a lanzar, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo ya tengo, pues no muchísimos años, pero sí algunos años ya como pastor y tengo algunos años ya como cristiano también, y Dios no deja de sorprenderme todos los días. Les quiero decir que nunca nos ponemos de acuerdo para lo que se va a hablar aquí, ni mi esposa sabe de qué voy a predicar. Y lo que estaba diciendo Tania hace un momento checa perfectamente con la palabra que el Señor me dio para el día de hoy. A mí me sorprende porque bueno, siempre es bueno dejarse sorprender por el Espíritu Santo, porque esto nos demuestra que es Él el que está hablando, que no somos nosotros los que escogemos el tema, que no somos nosotros los que decidimos de qué se va a hablar, sino Él. Entonces, pues Tania lo único que hizo fue confirmar la prédica de hoy. Gracias al Señor por eso. Y vamos a comenzar. Fíjense que esta semana estaba yo pensando acerca de precisamente todas las cosas que suceden en nuestras vidas y que de repente no nos gustan. De la manera en que se comparte la palabra también, y que de repente sentimos que se quedan muchas cosas en el tintero, que se quedan muchas cosas de las que no se habla, y esto tiene una razón, porque en la semana estaba yo pensando precisamente cómo de alguna manera los pastores somos responsables de esto, de hacer un evangelio muy ligero, muy light. Un evangelio, o de predicar un evangelio que se adapte a todo mundo, que nadie se sienta mal por lo que se está diciendo, que todo mundo lo reciba de buena manera. Y eso ha provocado, no sé si ustedes han escuchado que actualmente a la generación de los, ¿cómo le llaman? Millennials, algo así, de los 2000 para acá, que también le llaman una generación de cristal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos contribuido a que estas personas, todos los jóvenes, y bueno, algunos ya no tan jóvenes, parezcan de cristal, se ofenden fácilmente, se sienten fácilmente, se sienten aludidos, y cuando algo no les gusta, pues simplemente dejan de asistir, por ejemplo, en este caso a la iglesia. Si algo que escuchan no les gusta, pues ya no vienen, ¿verdad? O si algo que escuchan sienten que iba directo para ellos, pues ya no vienen, ¿verdad? Porque se sienten aludidos. Y nosotros hemos tenido un poco la culpa de esto, por no decir mucho, porque
hemos tratado de adaptar el Evangelio a las personas, cuando la verdad es que las personas somos las que tenemos que adaptarnos al Evangelio y no al revés, ¿sí? Entonces, esto ha provocado que de repente nosotros estemos contribuyendo a que los cristianos que están llegando a los pies de Cristo, las personas que llegan a los pies de Cristo se conviertan en cristianos muy frágiles, que no tengan resistencia a la frustración, que no sepan cómo sobreponerse a la frustración. Si las cosas no salen como ellos quieren, se frustran. Y yo me he fijado porque lo que hacen ahorita cualquier chamaco, y no quiero menospreciar ninguna profesión, pero nada más pasa algo e inmediatamente ya quieren ir con el psicólogo. Corren al psicólogo como si la psicología fuese la respuesta a todos los problemas que tienen las personas. Y nosotros estamos de alguna manera apoyando eso porque no estamos sabiendo formar cristianos, una palabra también relativamente nueva, resilientes. ¿Qué quiere decir resilientes? Bueno, resilientes son las personas que se sobreponen a las adversidades y que de esas situaciones negativas pueden conseguir resultados positivos. Eso es una persona resiliente. Y nosotros nos hemos estado poniendo en un papel muy lejano a ser cristianos resilientes. De hecho, a mí me toca ver porque, bueno, tengo muchos contactos en el Facebook y en las redes y eso, y veo personas que yo conozco, sobre todo jóvenes, que a mí me tocó conocerlos, incluso llevarlos a los pies del Señor, traerlos a la palabra y ver que de alguna manera, al sentirse que sus vidas no son como ellos quisieran o como ellos se las imaginan, se alejan de la palabra. Y los ves tú que se la pasan lamentándose en las redes, como si esa fuera la solución a su vida. Se la pasan lamentándose, se la pasan quejándose, todo el tiempo están tristes, todo el tiempo están reclamando la situación en que viven, y realmente eso sucede porque quizás nosotros no hemos sabido llevar el Evangelio a ellos y mostrarles el Evangelio como es, porque la palabra dice que el Evangelio es ¿qué? Poder para el que cree. Y si el Evangelio es poder para el que cree, entonces ¿qué nos está faltando para tener ese poder? Pues creer, porque esa es la condición para que el Evangelio sea poderoso en nosotros, que tú y yo creamos que realmente lo que está escrito es verdad y que realmente el Evangelio es la solución a todas nuestras dificultades. Y te voy a hablar un poquito, porque cuando yo llegué a los pies del Señor, a mí nunca me dijeron que iba a tener una vida color de rosa. Al contrario, me dijeron, casi me dijeron, agárrate, porque ahora que has decidido creer en Jesús, el enemigo se va a poner como fiera contra ti. Tienes que estar preparado para todos los embates del enemigo. Nadie me dijo jamás que del momento en que yo llegara a los pies del Señor, toda mi vida iba a ser así fácil, ni que iba a estar exenta de problemas. Al contrario. Y así fue, o sea, desde el primer día que yo llegué a los pies del Señor, el ataque ha sido constante, duro, durísimo, implacable, pero de alguna manera el estar creyendo en lo que estaba yo aprendiendo me ayudó a sostenerme, a mantenerme y a continuar, a no claudicar. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10. ¿Ya lo encontraron? Fíjense bien lo que dice aquí. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí nos está diciendo Pedro, bueno, el Espíritu Santo por medio o a través de Pedro, que nosotros tenemos que ser sobrios y velar. ¿Qué es ser sobrio? Ser sobrio no se refiere únicamente a no beber, en el caso de los que tienen o tuvieron ese problema. Ser sobrio significa actuar con moderación, con prudencia y con autodisciplina. Fíjense bien qué importante es esto. Dice entonces que tenemos que actuar con moderación, es decir, tenemos que aprender a bajarle el volumen a las cosas, como cuando alguien empieza a gritar o se exalta, que le dicen, bájale 2 rayitas, bájale y ya platicamos, ¿verdad? Así deberíamos nosotros afrontar las situaciones diarias de la vida, por muy tremendas que parezcan, detenerse, enfriarlas y bajarles el volumen. ¿Para qué? Para poder nosotros actuar de una manera adecuada, con prudencia. No debemos ser atrabancados, tenemos que ser ecuánimes, tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer y con autodisciplina. Qué tremenda está esta palabra, ¿eh? Autodisciplina. Sin ofender a nadie, y me incluyo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos disciplinados? No lo somos. Estamos de alguna manera siempre batallando con las cosas. Nos falta esa disciplina. No tenemos ni siquiera disciplina para levantarnos de la cama. No tenemos disciplina para asistir a la escuela o al trabajo. Siempre andamos llegando tarde, siempre andamos batallando, siempre andamos peleando con todo el mundo, andamos correteando los camiones porque no somos disciplinados. Y en cuanto a lo otro también, ¿quién de nosotros actúa moderadamente? Normalmente actuamos por impulso. Normalmente nos viene una acción y lo nuestro es una reacción inmediata. Y a ver de a cómo nos toca, ¿verdad? Entonces, dice aquí que nosotros debemos ser sobrios. Para poder ser sobrios, primero tenemos que entender a qué se refiere. Pero ¿por qué dice que tenemos que hacer así? Y dice además que tenemos que velar todo el tiempo. Velar no significa que no duermas. Velar significa que en el momento en que tú estás despierto, en el momento en que estás activo, estés atento a todo lo que sucede. Que estés siempre al pendiente de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Eso es velar. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, dice que anda como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. No sé si ustedes han visto alguna película de cómo los leones cazan a sus presas. Y van detrás de ellas, ¿hasta qué? Hasta que las cansan y hasta que brincan sobre ellas y se van directo ¿a dónde? A la yugular. Se van directo a su cuello. ¿Para qué? Para matarlos. Y así dice que anda nuestro adversario. A mí me llamó mucho la atención aquí que dice vuestro adversario el diablo. Aquí no dice que el diablo sea adversario de Dios, porque dicho sea de paso, Dios no tiene adversarios. Él con todos puede. O sea, no hay nadie que se le pueda, como decimos nosotros vulgarmente, poner al brinco. Es nuestro adversario. ¿Por qué? Porque constantemente está buscando cómo perjudicarnos y cómo hacernos daño. Y dice que la manera de resistir al diablo, ¿cómo es? Por medio de la fe. Y es allí es donde brinca todo. Porque si yo no puedo creer total y absolutamente lo que estoy leyendo, lo que Dios me está diciendo por medio de su palabra, ¿de dónde voy a sacar la fe?
Alguna vez una hermana se acercó conmigo y me preguntó y me dice, yo entiendo que todo es por fe, entiendo que soy salva por fe, entiendo que todo voy a salir por fe, entiendo que Dios me va a escuchar por fe y me va a arreglar las cosas y a resolver por fe. Nada más dígame, pastor, ¿dónde la consigo? ¿La venden por kilos, por litros, por metros? ¿Dónde se compra la fe? Cuando yo la escuché dije, wow, qué mal estamos enseñando. Porque la manera de obtener la fe, dice la palabra que la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios. Entonces, ¿quién me tiene que dar esa fe? Dios. ¿Cuántos metros, kilos, litros, etcétera deben ser? La palabra no habla de cantidades. Jesús hablaba de una medida de fe. ¿Qué es una medida de fe? Una medida es la fe que yo personalmente necesito para poder creer. ¿Y quién me la va a dar? Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, que es el que da fe. ¿Y cómo voy a conseguir esa fe y esa confianza? La única manera, mi hermano, es yendo a la palabra. Una persona que no lee la palabra, que no la busca constantemente, que no está constantemente indagando en la palabra, difícilmente va a fortalecer su fe. No hay manera de que lo haga. La única forma en que yo lo haga es conociendo al Dios en el cual estoy creyendo y al Dios en el cual estoy depositando mi confianza. De otra manera, ¿cómo? Alguna vez nos enseñaron que la fe era ciega. ¿Sí les dijeron a ustedes alguna vez eso? La fe es ciega. Pues no es ciega, mi hermano. Para poder tener una fe real, tú tienes que estar seguro en quién estás confiando. ¿Y cómo vas a estar seguro si no lo conoces? ¿Cómo confías en tus padres? Porque desde pequeño los has visto, desde pequeño te han resuelto de alguna manera la vida, desde pequeño te han dado lo que necesitas, desde pequeño te han ayudado, te han impulsado, te han dado estudios, comida, vestido, casa, y entonces tú tienes fe en tus padres. Tú sabes que tu papá, si tienes un problema, te va a ayudar. Tú sabes, estoy hablando de un padre responsable, por supuesto. Tú sabes que si tienes hambre, vas al refrigerador, abres y ahí hay comida. Poca o mucha o frijolitos o lo que quieran, pero allí hay algo. Y eso te hace poder confiar en tu Padre. Pues con Dios es exactamente lo mismo. Para poder confiar en Él, tú tienes que saber quién es Él y de qué es capaz. Para poder decir, sí creo en ti, Señor. Hace unos minutos cantábamos en totalidad a ti. Y esa alabanza, en especial a un servidor, me ministra de una manera tremenda. Porque cuando yo estaba en mis primeros pasos de cristiano, yo tenía muchas dudas también, así como todos, y me sucedían cosas que decía yo, caray, parece que estoy peor. Antes no me pasaba esto y ahora sí me pasa. Y un día escuché esta canción y cuando dice, no tengo nada que ofrecerte, lo único que tengo es un corazón, tómalo y haz con él lo que tú quieras. Así dice la letra, ¿no? En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, tómalo, mi buen Señor. Cuando yo escuché la primera vez esta alabanza, lloré como un niño, porque sentí que esa alabanza yo podía identificarme con ella. Y cuando esto sucede, tú puedes decir realmente, Señor, haz lo que tú quieras. Pero cuando tú le dices al Señor, haz lo que tú quieras conmigo, con mi vida, con mi alma, con mi corazón, ¿qué crees? Dios te toma la palabra y Dios comienza a tratar contigo. El problema es, como decíamos en un principio, que yo no soy lo suficientemente autodisciplinado, ni prudente, ni sobrio, como para permitir
que Dios haga en mi vida lo que Él quiere hacer. Normalmente tú y yo queremos hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque esa es una realidad. Hay cosas que no me van a gustar, hay cosas que van a dolerme mucho. Y bueno, no voy a hablar de nadie en especial, pero creo que cualquier cristiano que ha decidido o que en un momento dado le ha dicho, Señor, te entrego mi vida, se ha podido dar cuenta de que Dios la toma y vaya de qué manera la toma, ¿eh? Te quita muchas cosas que tú no quisieras que te quitara, pero que son necesarias que te las quite para poder trabajar contigo. Y si seguimos leyendo aquí lo que leímos hace un momento en los versículos, dice que lo que a nosotros nos sucede no es nada extraño, y eso es un sentimiento natural también como cristianos. Nos suceden las cosas y tú y yo creemos que nada más a nosotros nos pasa. Ay, nada más a mí me pasa esto, nada más a mí me pasa aquello. Nunca me había sucedido y ahora me sucedió esto. Señor, acá estoy, ¿verdad? Buscando. Pero dice aquí que todo esto sucede a todos los cristianos en el mundo. Si tú y yo platicamos, vamos a ver que hay muchas cosas que a ti te están sucediendo que a mí ya me sucedieron. Que gracias a Dios las libré y ahora yo te puedo ayudar a decir, hazlo de esta manera para que salgas adelante. Pero hay algo que yo siempre les he recalcado y siempre les he dicho, de que yo fui hasta los 50 años, fui un desobediente total. Y cuando llegué a los pies del Señor, entendí que si yo quería que mi vida cambiara, lo primero que tenía que aprender era obediencia. Y todo lo que no obedecía a mis padres, empecé a obedecerlo en mi pastor. Había cosas que no me gustaban. Cuando él me respondía algo con la palabra y eso chocaba conmigo, no me gustaban, en verdad. Créeme lo que no me gustaban, así como a ti tampoco te gustan. Cuando eres confrontado con la palabra y dices, no, eso no. Bueno, aquí dice, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tuve que hacer? Aceptarlo y, como dicen vulgarmente, apechugar. ¿Para qué? Para que Dios pudiera trabajar conmigo. Y entonces dice que el Señor nos llamó a su gloria y que todo lo que hayamos padecido en ese tiempo nos va a llevar ¿a qué? A que Él mismo, dice, o sea, Jesús, Dios mismo, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Él. Y nada más por curiosidad, dije yo, a ver, que nos perfeccione, que nos afirme. Yo me puse a investigar sinónimos de esas palabras, porque así soy yo de quisquilloso. A ver, que me perfeccione ¿en qué? Que me fortalezca ¿en qué? ¿Eh? Que me afirme ¿en qué? Que me establezca ¿en qué? Bueno, pues nada más fíjense. Perfeccionar, sinónimos de perfeccionar: desarrollar, afinar, completar, depurar, perfilar, pulir, refinar, madurar, mejorar, corregir. ¿Se dan cuenta? O sea, todo eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Afirmar, ¿qué es? Confirmar, reforzar, asegurar, apuntalar, consolidar. Establecer es constituir, implantar, asentar, instruir, instalar. Fortalecer, obviamente dar fuerza, reforzar. ¿Qué significa todo esto? Que esas cosas que nos suceden tienen ese objetivo para con nosotros. ¿Quieres que tu vida cambie? Tienes que permitir que Dios, por medio de las cosas que te suceden, haga este trabajo en tu vida. Pero desgraciadamente, los jóvenes y los no tan jóvenes nos desesperamos. Y quisiéramos que nuestra vida se resolviera ya. Pero que se resuelva como yo quiero que se resuelva, no como Dios quiere, sino como yo quiero. Oye, tienes que
dejar ese vicio. No, eso no. Su servidor fumaba, al principio no lo quería dejar. Pero llegó un día en que entrando precisamente a la iglesia, yo entendí que era el momento de dejarlo. Y les voy a decir por qué. Antes de la pandemia, los que son nuevos quizás no lo van a ubicar, pero los que son ya más antiguos en el Evangelio, se han de acordar que anteriormente era una costumbre muy común en las iglesias saludar, abrazar y besar a los hermanos cuando llegaban. Los saludabas, buenos días, los abrazabas, y era algo muy normal. Y cada vez que yo llegaba a la iglesia, pues como muchos lo hacen, me echaba el último cigarrito antes de entrar. Y subía, y cuando me abrazaban, olían tan rico, perfumados, y yo decía, qué vergüenza, yo apesto a cigarro. Y un día, entrando, sintiendo esto, le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero más. Quítame este vicio. Ya no lo quiero. Ya no quiero sentirme sucio. Pues desde ese día, mi hermano, no ha vuelto a estar un cigarrillo en mis labios. Desde ese día yo no lo hice. Porque si se trataba de fuerza de voluntad, fumé más de 30 años. Así que fuerza de voluntad no había. Hubo una decisión de decirle al Señor, esto es lo que tengo, esto te entrego. Haz con ello lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 9, ¿ya lo tienen? Dice, pero tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué significa que tenemos el tesoro en vaso de barro? Nosotros somos un vaso de barro, un vaso de alguna manera burdo, que por sí mismo no tiene las características para recibir el tesoro de Dios, el tesoro de Jesucristo, la salvación de Jesucristo. No las reunimos. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos. No hay uno solo de nosotros que pueda decir, yo soy muy bueno y yo sí me lo merezco. Somos vasos de barro. Y los vasos de barro, de acuerdo a la palabra, dicen que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Hay vasos de inmundicia y hay vasos de bendición. Nosotros, antes de llegar a Cristo, éramos eso. Éramos un vaso de inmundicia, indignos de recibir cualquier cosa, pero por su gracia nosotros fuimos hechos receptores de ese tesoro. ¿Para qué? Para que esa gloria no fuera de nosotros, sino fuese del Señor. De lo vil y menospreciado nos ha escogido y nos ha hecho personas no dignas, pero sí diferentes a lo que éramos antes. Y allí mismo, en los versículos del 16 a 18 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué significa esto? Empecé hablando de jóvenes y de no tan jóvenes. Cuando yo llegué a los pies del Señor, pues yo no era ni joven ni no tan joven, más bien era ya casi un adulto mayor. Yo se los digo
porque yo conocí del Señor a los 50 años. Y cuando yo lo conocí y empecé a entender, dije 50, perfecto, 50. Es decir, antes de Él no hay cuenta. Yo soy una criatura nueva. Podríamos decir, porque mucha gente me dijo, oye, después de vejez viruelas, o sea, ya a tu edad, andar con estas cosas de que ahora cambiaste, ahora el Señor hace en ti, ahora eso, mi hermano, si 50 años atrás eras un desastre. Sí lo era. Sí lo era. Era un desastre 50 años atrás. Y por eso dice aquí que nuestro hombre exterior se va desgastando. Eso es inevitable. De los 50 años a la fecha, ya me han salido más arrugas. Me han salido algunas canas, muchas, y algún cabello, mucho, también se ha ido. El hombre exterior se ha ido desgastando porque el hombre exterior es carne y porque el hombre exterior no es eterno, es temporal y por lo tanto se va desgastando. Pero el hombre interior, ese cada día es más y más y más fuerte. Amén. ¿Por qué? Porque precisamente el hombre interior comienza a ver y a pensar en las cosas que no se ven. Ya no te interesan las cosas del mundo. Ahora tu interés está en las cosas celestiales. Porque las cosas que se ven, dice aquí, lo acabamos de leer, son temporales. Tu ropa, tu casa, tu auto, tu trabajo, tu comida, tu físico, son temporales. Porque aún las personas que se dedican a hacer ejercicio todo el tiempo, también se hacen viejos. No, a fuerzas, el tiempo pasa por ellos. Los que somos más perezosos para eso, pues con más razón, los años se nos acumulan. Pero el hombre interior, ese cada día es más fuerte. Y cada día es mejor. Y cada día está más adelantado de lo que estaba un día anterior. Cuando tú puedes entender esto, ya seas un jovencito o un no tan jovencito, te vas a dar cuenta entonces de que todas las cosas que nos suceden en la vida tienen un propósito. Y dice Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. ¿A quiénes? A los que hemos sido escogidos. Y si tú estás aquí el día de hoy o estás escuchando en la red, es porque tú has sido escogido para esto. Tú no llegaste porque te invitaron, ni llegaste por casualidad. Ni estás aquí porque no tenías otra cosa mejor que hacer. Porque estás aquí porque el Señor quiso que estuvieras aquí el día de hoy. Porque el Señor dijo, hoy vienes a escuchar esta palabra. Porque el Señor dijo, hoy es el momento en que yo quiero cambiar tu vida. En que quiero comenzar a reafirmarte, a esforzarte, a perfeccionarte, a establecerte. Pero para eso necesitas entregarle tu corazón al Señor. No hay otra manera, créemelo. No existe otra manera. Si a ti te han dicho que basta con venir el domingo, es falso. Eso no funciona así. Si a ti te han dicho, tú nada más ve y haz lo que te digan, también es falso. La única forma en que tú vas a poder crecer y aprender esa resiliencia que necesitas como persona es buscando en la palabra de Dios. De manera que si tú crees que va a ser por ósmosis, ¿sí saben lo que es ósmosis? ¿No? Bueno, ósmosis es el proceso por el cual las plantas, por medio de la luz del sol, generan su energía y crecen y se ponen bonitas, por eso son verdes, porque la clorofila, por medio de la ósmosis, hace que se vean bonitas. ¿Sí? Bueno, por ósmosis no va a ser. La palabra no entra por ósmosis. La palabra no entra por herencia. ¿Sí? La relación con Dios es individual y particular. Por eso es que de repente vemos en una familia que los padres son cristianos, que los hijos crecieron cristianos, pero en cuanto tienen edad se vuelven un desastre.
¿Por qué? Porque eso no es por herencia. Para poder tener una relación con Dios es necesario que esa relación sea personal, individual, y debes tener un encuentro personal con Él. Pero ¿cómo vamos a provocar que nuestros hijos tengan ese encuentro? Ya lo leímos cuando hablamos de sobriedad, ¿sí? Con un actuar mesurado, con una respuesta ordenada, con autodisciplina. Tenemos que enseñarle disciplina a nuestros hijos. Yo te voy a decir, y bueno, en su momento yo creo que yo no lo sentí tan difícil porque siempre fue así, pero hay muchos que sí batallan con eso. Yo no recuerdo desde el kinder hasta la universidad haber llegado un día tarde a la escuela o haber faltado. Si llovía, me llevaban. Si estaba enfermo, me llevaban. Si me dolía el estómago, me daban una pastilla y me llevaban. Si me dolía la cabeza, su mejoralito y me llevaban. Si tenía temperatura, me bañaban y me llevaban. A mí jamás me disculparon ir a la escuela. Y cuando entré a la universidad, hace 8 días les platiqué, ¿verdad? Cómo un maestro me cerró la puerta. ¿Por qué? Porque llegué 1 minuto tarde. Y no llegué tarde porque ya les comenté que había subido mis planos y bajé por mi maqueta. Y en ese bajar y subir, 1 minuto se pasó la hora y me cerraron la puerta en las narices. Bueno, de ese tamaño era la disciplina. ¿Y a qué te lleva? A precisamente aprender a caminar de una manera ordenada. A que si el maestro te dice, es esto, es eso. Porque el maestro es él, no eres tú. Y tú tienes que hacer lo que el maestro te está pidiendo u ordenando que hagas. Pero si yo como padre soy indisciplinado, bueno, y esto sí fue herencia, porque a mis hijos también. Mis hijos entraban a las 7 de la mañana a la escuela y a las 6:30 ya estábamos en la puerta. Todos los días. Y no se valía. Y si ellos decían, ay papá, es que ando modorro, los levantaba a las 5 a que se bañaran, se desamodorraran, desayunaran y vámonos a las 6 a la escuela para estar a las 6:30 ahí. Esperábamos a que abrieran la escuela. Pero ¿qué produce todo esto? Produce personas disciplinadas. Personas que cuando llegan, en este caso, a los pies del Señor, saben y pueden acatar instrucciones y aprender de una manera adecuada. Porque ahora todo lo queremos filtrar por las redes. Ahora queremos encontrar todas las respuestas en las redes. Y quiero decirte que en las redes hay muchas cosas que no son ciertas, que lo disfrazan con la palabra, porque el enemigo conoce la palabra mejor que tú y que yo. El enemigo la conoce a la perfección y sabe cómo meter un versículo ahí entre la conversación y entre lo que se está viendo para que tú te dejes engañar y digas, es palabra, ¿sí? Porque mencionó esto. Y no es cierto. Y por eso es que cuando los nuevos cristianos, los jóvenes, están en una situación problemática, se desesperan, se frustran y no saben cómo resolverla. ¿Por qué? Porque no tienen la disciplina de buscar donde tienen que buscar. No les dije cómo se llamaba el tema de hoy, ¿verdad? Pero bueno, se llamaba cristianos cristalizados. Precisamente hablando de la generación de cristal. Entonces, ¿qué es un punto importante que debemos aprender? Hay un versículo que todo mundo conocemos, que lo hemos recitado 20,000 veces. Mateo 11:28. Ya sé que se lo saben de memoria. ¿Verdad que sí? A ver, levante la mano el que se lo sepa de memoria. Nomás uno. Todos no, por favor. 11:28. Nada más uno que se lo sepa de memoria. Bueno, ok. Este versículo lo hemos leído 20,000 veces. 11:28. Dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
llevar mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy sencillo, pero muy tremendo. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer cuando estamos agobiados, cuando estamos frustrados, cuando las cosas no nos salen, cuando estás trabajando y no ves el resultado, cuando no te alcanza el tiempo, cuando sientes que por más que le buscas, no hay solución, cuando las cosas no te salen como tú crees que deberían salir, no recibes lo que esperas? A veces trabajas y ni siquiera recibes bien el resultado de tu trabajo. ¿Qué es lo que dice aquí que hagas? Venid a mí, todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿De qué estás cargado? De un montón de cosas, de un montón de problemas, de situaciones, de falta de dinero, de falta de economía, de falta de salud. Estás cargado y el Señor te dice, ven a mí. ¿Que qué? Que yo te haré descansar. Entonces, ¿dónde está nuestro descanso? En Jesús. No hay otra manera de descansar sino en Él. Y luego dice, llegar el yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Dos palabras durísimas también. ¿Qué trabajo cuesta ser manso y humilde? ¿Y qué significa mansedumbre? Mansedumbre significa aceptar la voluntad, en este caso, de Dios. Ser manso. Dios dice, hazlo así, yo tengo que aceptar la voluntad de Dios y ser manso. ¿Sí saben por qué habla de mansedumbre? Sí saben que las ovejas son muy mansas, ¿no? ¿O no saben? Sí saben que hay chivos y hay ovejitas, ¿verdad? Los chivos, ¿cómo son? Esos andan brincando y aventando topes y patadas para donde quiera y hacen un desorden. Al comer hacen un arrancadero de pasto por todos lados y de plantas y se comen todo lo que hay. Esos son los chivos, esos no son mansos, esos son alebrestados, porque a los chivos hay que domarlos, hay que dominarlos. Pero las ovejas siguen mansamente al pastor y siguen al rebaño y van con el rebaño. ¿Por qué? Porque saben que están protegidas allí, porque saben y confían en que el pastor los lleva a buenos pastos, los lleva donde hay agua, donde hay comida. Y esa mansedumbre hace que las ovejas siempre estén bien. Y luego dice que sean mansos y humildes. ¿Qué significa ser humilde? Reconocer que en todo el tiempo que tengo, así sean 20 años, 30, 50 como en mi caso, reconocer que no supimos hacerla. Ser lo suficientemente humildes para entender que nosotros no supimos cómo hacer las cosas. Y la única manera es aceptando una dirección y una instrucción. Pero dice algo tremendo aquí porque dice que sean mansos y humildes como ¿quién? Como yo. Que soy manso y humilde. Fíjense bien, el Rey de Reyes y Señor de Señores diciendo yo soy manso y humilde. Él pudo haber llegado y yo te aseguro que si no fuera por su gracia y por esa humildad y esa mansedumbre, nosotros no estuviéramos aquí. La gente dice, Dios le da a cada quien lo que merece. No es verdad, no es verdad. Porque si Dios nos diera lo que mereciéramos, no estaríamos aquí. Porque merecemos y merecimos y seguiremos mereciendo la muerte. Pero Dios no es así. Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos da por su gracia cosas que no merecemos. Pero para eso se necesita también humildad, para aceptar que no lo merezco, pero lo recibo, aún sin merecerlo. Y luego dice que dejemos nuestra carga y tomemos el yugo de Él. Dice que ese yugo es fácil y ligero. Yo les pregunto, ¿el yugo de Jesús, lo que Él tuvo que cargar, fue fácil y fue ligero? No, ¿verdad? Le costó la vida,
le costó azotes, le costó sangre, le costó caídas, le costó golpes, le costó todo lo que tú has visto o has escuchado o has sabido acerca de la pasión de Cristo. Y sin embargo, Él dice que ese yugo es fácil. ¿Por qué será que es fácil y que es ligero? ¿Por qué crees tú que es eso? Porque Él ya lo cargó. Porque Él ya llevó todo eso que a ti y a mí nos correspondía llevar. Por cuanto Él ya lo llevó, ahora es fácil. Porque lo único que tenemos que hacer es hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y esa es la condición y esa es la premisa que debemos nosotros respetar y seguir para poder ser esas personas resilientes de las que hablábamos en un principio. Dejar de ser de cristal, dejar de hacernos los ofendidos. Porque cuando nos hacemos los ofendidos, lo único que hacemos es poner una barrera y no estamos permitiendo a Dios actuar en su voluntad para con nosotros. Entonces, ¿quieres que las cosas te salgan bien? Aquí está la respuesta. Manso y humilde, sobrio, atento, vigilante. Dijimos que dice aquí que hay que velar, ¿verdad? Hay que estar atento. No existe una fórmula mágica, mi hermano. No existe una fórmula mágica. Si tú crees que nada más porque ya escuchaste esto, tu vida va a ser color de rosa a partir de hoy, no es verdad. No es verdad. La condición es hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Y hay algo, ya con esto quiero terminar. Esto no lo vamos a leer todo, pero en Lucas 14, 35 nos habla acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Para muchos es un precio que no están dispuestos a pagar. Lucas 14, 25, perdón, del 25 al 33, perdón. Dije 35, es 25. Y ese precio a veces no estamos dispuestos a pagarlo, porque seguir a Cristo es renunciar a ti para hacer su voluntad. Seguir a Cristo es renunciar a las cosas que tú más quieres en este mundo para ponerlo a Él en primerísimo lugar. Pero primerísimo lugar es eso, primerísimo, antes que nadie y antes que cualquier cosa. Y eso cuesta mucho trabajo. Porque nos cuesta mucho trabajo pensar que, ¿cómo voy a dejar de amar a mis hijos o a mi esposa? No los vas a dejar de amar. Dios no te pide que los dejes de amar. Lo único que te dice es, ¿a ellos los amas? A mí ponme antes que ellos. Antes que ellos. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer contigo y con tu familia lo que debe ser. Y para que esa familia se desarrolle bien y ese trabajo se desarrolle bien y esas cosas que haces te salgan bien, pues necesitas entregarlo a Cristo, como cantamos al principio. Necesitas decir, Señor, aquí está. Esto es lo que yo más amo, aquí está. Amo a mis hijos, los pongo en tus manos. Amo a mi esposa, la pongo en tus manos. Me amo mucho yo también, me pongo en tus manos, Señor. Renuncio a mí mismo para ponerme en tus manos. Y de esa manera aprender poco a poco en el proceso a caminar en Cristo. Y cuando tú veas los resultados, porque algo que escuché esta semana y bueno, a algunas personas les mandé un video ahí que encontré, que decía, hemos visto el Evangelio de una manera tan ligera que las iglesias se han llenado de gente que nomás va a pedir. Todos los que están en la iglesia, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, sáname, Señor, y se la pasan pidiendo, pero nadie está dispuesto a entregar su vida al Señor. Y entregando tu vida al Señor es como realmente tú puedes
Yo no digo lograr todo lo que tú quieres, porque dice la palabra que primero pongamos el reino de Dios y primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, yo ni siquiera tendría que preocuparme por lo que viene, porque es añadidura. Si yo pongo a Dios en primer lugar, si pongo a Jesús en primer lugar, todo lo demás será añadido. ¿En qué medida? En la medida en que lo necesitas. A veces, pues habrá gente que tenga mucho de muchas cosas, habrá otros que no tanto, pero como decía Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez, y estar contento en cualquiera de las circunstancias. Que aprendas a estar contento cuando las cosas te salen bien y también cuando no te salen bien. Que aprendas a estar contento cuando tu trabajo da mucho fruto, y a estar contento también cuando aparentemente no está dando el fruto que tú necesitas. A estar contento cuando estás sano y a estar contento cuando estás enfermo. Porque el gozo no va a depender de esas cosas. El gozo tuyo y mío estará en el Señor en todo momento. Y en vez de ser o formar parte de esa generación de cristal, podemos ser una generación fortalecida en el Espíritu Santo de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme y con esto terminamos. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, yo quiero ofrecerte mi corazón. Quiero renunciar, Señor, a las cosas que amo, a las cosas en las cuales he puesto mi atención, a los ídolos que yo me he formado, Señor, a los ídolos que han gobernado mi vida durante tantos años. En este momento, Señor, los arrojo a tus pies y yo mismo pongo mi corazón a tus pies, Señor. Te pido que lo tomes, te pido que lo exprimas, Señor, que saques de este corazón las pocas cosas buenas que yo pueda tener, Señor, pero que en este momento te ofrezco con todo mi corazón y toda mi alma. Hoy te digo, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que en ti confío y que en tus manos pongo todo lo que yo amo, Señor. Mi familia, mis hijos, mi vida, mis amigos, mi trabajo, todas las cosas que tú me has puesto, Señor, para que yo pueda vivir en este momento, las pongo a tus pies, Señor. Las rindo delante de ti, porque yo sé, Señor, que un día tú vendrás a pedirme cuenta, Señor, y ese día, Señor, yo quiero tener un corazón que diga: siervo fiel y bueno has sido. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo hoy toque mi vida, que me convenzas, Señor, de la verdad, que me convenzas de pecado, Señor, y que me permitas tener un corazón arrepentido delante de ti, Señor, un corazón dispuesto a escuchar, a obedecer y a caminar conforme a tu palabra, Señor. Yo te pido que en verdad, Señor, quites de mi mente todos esos pensamientos de frustración, de incapacidad y todos esos pensamientos que hasta el día de hoy me han hecho estar lejos de ti, Señor. Quiero pedirte, Señor, que seas tú quien a partir de este día gobierne mi vida, quien a partir de este día me diga, Señor, las cosas que yo debo hacer. Yo te pido, Señor, que pongas en mi corazón también hambre y sed de ti, Señor. Hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de tu justicia, Señor. Yo quiero estar cada día más cerca de ti. Yo quiero, Señor, ser ese instrumento tuyo que en tus manos sirva, Señor, para que la gente te conozca. Ya no quiero ser egoísta y ya no quiero sentir que yo sé mucho, Señor, y que los demás no te conocen.
Hoy quiero que tú, Señor, me uses para que los demás te conozcan, para que los demás puedan ver las maravillas que tú haces, Señor, y que los demás puedan conocer lo hermoso de tu corazón, para que te amen como yo te amo, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.